Bien, pues vamos a comenzar con nuestro estudio, si les parece bien. Recordemos que hoy vamos a abordar la segunda parte del de este capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. Y en este capítulo Pablo aborda el tema de esto que estaba pendiente, una contribución que estaba pendiente para enviar a los pobres de Jerusalén, a los hermanos de Jerusalén que estaban en necesidad. Y, y recordemos cómo es que Pablo les habla a los corintios y les pone de ejemplo a los de las iglesias de Macedonia. Cómo es que eh, él les habla de estos hermanos que aunque eran pobres, estaban gozosos y muy entusiasmados y rogaron que fueran tomados en cuenta para esta contribución. Así de que aquí vemos algo bien importante, cómo es que el Espíritu de Dios obra en la vida de las personas, a grado que comienzan a hacer cosas que no son comunes, comienzan a anhelar en su corazón cosas que no son comunes, son reacciones que tú no puedes ver en cualquier gente. Lo que verías es lo contrario. Vamos a recordar lo que vimos en el estudio pasado. Dice desde el verso 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y recordemos que hablamos del tema de la gracia, pero dice Pablo, dice la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo es que lo que nos está diciendo aquí Pablo es que la tribulación, la necesidad que ellos en un momento dado han vivido en carne propia, ha sido el móvil, ha sido el motivo, el argumento justo para que ellos entonces entiendan la necesidad de otros y en consecuencia se sienten tan gozosos de poder compartir con aquellos hermanos que sabían que estaban en necesidad con lo que pudieran, con lo que pudieran. Entonces, y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso Pablo, seguro de lo que estaba sucediendo, habla de la gracia de Dios. Y lo impresionante es que Pablo está conectando el concepto de la gracia de Dios con con un don, el don de dar. Dice, verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se dan cuenta de lo que hace la gracia, el don de dar, este privilegio? ¿Qué es lo que pasaría o lo que acontecería en personas que no cuentan con este don, que no han recibido este don, que la gracia de Dios no surte efectos en estas personas a las que se les invita a participar para colaborar? Pues en el caso común se hacen de la vista gorda, como decimos aquí en México, como que no oyeron, como que no escucharon. O si acaso simplemente dan, pero con compromiso en ocasiones, ¿no? Eso es la gran diferencia, es la gran diferencia. Sí, sí puede ser que mucha gente de repente pues, se sienta comprometida para dar, pero ya no hay gracia, ahí no está la gracia de Dios y mucho menos está la manifestación de un don divino. ¿Por qué? Porque cuando dan de esa manera las personas, ya es por compromiso, porque les estuvieron insistiendo mucho, porque a lo mejor los motivos son ajenos, ¿no? No les parecen mucho y simplemente dan porque pues ahí están y ya se vieron obligados. Eso sucede mucho en las congregaciones. Puede ser que en las congregaciones de repente surjan propuestas para colaborar para determinado proyecto que se le ocurrió al líder, cualquier cosa, cualquier cosa.
Pero hay personas que no están de acuerdo con ese tipo de proyectos, que, pues, como que piensan que no tiene que ver con el sentido del ministerio, del servicio, a lo que van pues a una congregación. Y al final de cuentas, pues como te dan el sobre y están esperando a ver qué haces con el sobre, pues aunque sea ahí lo que pudiste sacar de la bolsa, ¿no? La pregunta es, ¿tú crees que ahí hay estos atributos de los que está hablando Pablo? Por supuesto que no. Esa es una gran, impresionante responsabilidad de los líderes. No llegar a esta penosa circunstancia, no llegar a obligar a que las personas se sientan presionadas de esa manera. Dice verso 5, y como lo esperábamos, sino que en sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí lo que está diciendo Pablo claramente es que ellos se entregaron al Señor en el Espíritu. Es obvio. Y en consecuencia, Pablo y los demás contaron con la confianza de los corintios para que recibieran de ellos su dinero. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y aquí muy importante, Pablo no quiere ser protagonista de un aspecto tan delicado como el manejo de los dineros, ¿no? Y dice, no hay problema, aquí ya habían tratado este tema con Tito, pues Tito va a continuar con esta obra. Así es de que ya depositaron su confianza en él. Adelante. Él que concluya esta obra dice, por tanto, como en todos abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Aquí Pablo les está diciendo, si ustedes tienen fe, abundan en el conocimiento de Dios, ¿sí? En el amor, entonces también en la gracia. En esta obra sobrenatural que Dios que está queriendo hacer en ustedes. No pongan resistencia. Dios no va a obligar a nadie. Dios va a hacer la obra en ti en el momento en que tú tengas un corazón y un espíritu dispuestos. En ese momento abres tu corazón y dices, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Pero si antes ya te preocupó tus proyectos financieros, lo que ya tenías planeado, la situación económica, tu cartera, todo este mundo de cosas que estás pensando, cierran tu corazón, cierran tu espíritu. Y la obra sobrenatural de Dios no puede obrar en ti, no va a obrar en ti. No, Dios no obliga a nadie. Dios le da este regalo, porque es un regalo a todos aquellos que están dispuestos, están predispuestos a esto. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Aquí está diciendo, realmente somos coherentes con lo que decimos, con lo que hablamos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué impresionante y qué delicado lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas de contexto esta expresión, este pasaje que está exponiendo Pablo, imagínate a qué nivel de riesgo te estás poniendo tú mismo y estás exponiendo a quienes te escuchan. ¿Por qué? Porque estos pasajes son usados para propósitos ajenos. Propósitos ajenos. Y normalmente ese tipo de pasajes, en muchas ocasiones cuando son sacados de contexto, son con el propósito precisamente de aplicarlos
para la contribución a los ministerios, a los ministerios, a los líderes, etcétera. No tiene nada que ver con eso, y lo explicábamos muy claramente el estudio pasado. No tiene nada que ver con eso. Pongamos mucha atención. ¿Por qué? Y aquí lo delicado, por eso hablé de lo delicado de este tema, porque Pablo está conectando esta gracia, este don de dar por parte de aquellos que tienen un corazón puro para este propósito, y lo está conectando con el sacrificio de Jesucristo. Lo está conectando con lo que dio el Padre a través de esta ofrenda preciosa, única, del sacrificio de Yeshua. O sea, el Padre dio, el Padre es el que dio. Jesucristo se dio a sí mismo, entregó su vida para que tú y yo tuviéramos vida. Esta obra de dar, este don de dar impresionante, dice Pablo, este es el ejemplo a seguir. Por eso dice, ya lo conocen, ya conoces esta obra, ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Es decir, siendo rico, perdón, ¿por qué siendo rico? Porque Él estuvo con el Padre siempre, antes de venir al mundo. ¿Sí? Así es de que imagínate la riqueza que Yeshua tuvo en su momento y se despojó de todo eso para humillarse y hacerse como uno de nosotros y caminar entre nosotros. Por esa razón, dio. Imagínate lo que dio el Señor. Y por eso Pablo está hablando de esto. Esta es la gracia de Yeshua, que se hizo pobre, siendo rico. Para que con la pobreza a la que se hizo el Señor, nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Por qué? Porque el que haya venido el Señor fue precisamente para darnos vida eterna. Esa es la riqueza a la que anhelamos. ¿Qué mayor riqueza podemos anhelar tú y yo que la vida eterna? Entonces, a lo que yo iba, imagínate sacando de contexto estos pasajes, queriendo simbolizar, queriendo como, y esto representa, y vamos a aplicarlo al ministerio. No, señores, no tiene que ver con eso. Pablo aquí está hablando Pablo estaba ejerciendo un ministerio. O sea, no estamos hablando de alguien que es ajeno a un servicio. Él estaba llevando a cabo un servicio, pero en ningún momento sacó de contexto esto que hizo el Señor por nosotros, por todos. Y pone de ejemplo el sacrificio del Señor para decir, de esa manera dio. Dice, y dice el verso 10. Y en esto doy mi consejo. Fíjate, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Aquí ya está hablando de algo que estaba pendiente. ¿Sí? Algo que estaba pendiente. Así es que fíjate qué importante cómo es que Pablo está hablando de esta condición, esta circunstancia, en esta primera parte que hablamos, que analizamos el estudio pasado, acerca de, entendimos claramente que la gracia de Dios finalmente como un don. La gracia de dar es un don que al venir de arriba permite que los creyentes manifiesten en hechos tangibles y no solo de palabra, ¿sí?, el gozo de dar, independientemente de su condición económica. Y también lo analizamos también. Algo bien importante. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos puso de ejemplo a los macedonios, que eran pobres. Porque como lo comprobamos en la enseñanza de Yeshua también, ¿qué fue lo que el Señor? Muchas veces un pobre puede dar testimonio de dar más que un rico.
pero no precisamente por la cantidad de dinero, sino porque delante de Dios la actitud en el corazón y en el espíritu con la que da más. Eso es el punto central, el punto medular. Lo que quiere ver Dios en tu testimonio es lo que hay en tu corazón. No importa cuánto des. Alguien decía por ahí, siempre va a haber pobres. Sí, pero ¿qué actitud tienes tú frente a la pobreza y a los pobres? Por esa razón, ¿no ayudas a los pobres? Porque siempre va a haber pobres. Por esa razón, si tú estás a cargo de un ministerio, recibes contribuciones y por esa razón no ayudas a los pobres, sino todo te lo embolsas. Pues claro que no. Si ya entendimos entonces que la actitud de tu espíritu y de tu corazón es lo que realmente está viendo Dios y esperando tu reacción en consecuencia, pues bueno, conforme el Señor te ha dado, entonces así da. Pero cuando tú lo entiendes, entonces lo haces. Cuando no lo has entendido, no. No va a ser muy difícil. Así es de que en esas circunstancias, delante de Dios, unos dan más y otros dan menos. ¿Sí? Y dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre la persona y no de su capacidad económica. Así es de que esto debemos entenderlo así, no de la capacidad económica, no de cuánto dinero sea, sino de la actitud. Y una vez más vamos a recordar esta enseñanza. Hermoso, a mí me encanta este pasaje, cómo es que el Señor habla de este tema. Dice Marcos 12, verso 41. Estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Pues claro, está hablando de ricos que pues, hasta les sobraba el dinero. Y vino una vida pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y aquí la razón, dice, porque han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¡Wow! ¿Ya te diste cuenta? Que lo que importó a final de cuentas delante del Señor y el testimonio que le dio esta viuda pobre fue la acción de su corazón. De estas palabras de Yeshua es fácil deducir la esencia de lo que implica el dar de verdad y de corazón. Es decir, aquello que delante de Dios pues es como incienso agradable, por ser un sacrificio vivo, como lo ha expresado el apóstol Pablo. Es por ello que Pablo continúa animando a los corintios para que no se priven de esto que resulta pues un gran privilegio, contribuir para las necesidades de los hermanos. Y una vez más, dice el verso 10, fíjate lo que les dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Qué les está diciendo? Bueno, hechos tangibles. Hechos tangibles. Que no solamente queden palabras en un anhelo, en un deseo, sino o expresiones, ¿no? de oraciones que al final de cuentas pueden ser simplemente palabras. Hubo un teólogo, predicador, comentarista puritano que escribió lo siguiente, voy a leerlo literal: en este siglo abunda la misericordia de labios, la cual es barata y por lo tanto, como fruto desechado, se encuentra en cualquier lugar. Impresionante, palabras muy duras, pero es cierto.
Esto es cierto. Y cómo expresa, ¿no? Cómo describe a la misericordia barata. ¿Cuál es la misericordia barata? La misericordia de labios. Es decir, lo que está diciendo este hombre es de nada sirve, porque lo vas a encontrar ahí donde sea, a cualquier persona que exprese misericordia de labios. Pero eso es muy barato, donde quiera lo vas a encontrar, y es hasta desechable. Pero la misericordia tangible es otra cosa. Esa es muy escasa. ¿Por qué? Porque implica acciones en concreto. De manera que Pablo les recuerda entonces a los corintios su promesa por la que habían comenzado a hacer esta colecta desde hace un año. Así es de que Pablo les aconseja esto, dice, les aconsejo yo, en ese mismo ánimo, continúen con ese propósito. Y dice el verso 11, ahora pues también acabo de hacerlo para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Conforme a lo que tengáis. No les está pidiendo que vendan un animalito para que puedan hacer esto o aquello. No. ¿Por qué? Porque entonces lo que está haciendo aquí Pablo es darles la libertad, es decir, hacer que se sientan tranquilos, que se sientan ellos en la decisión de hacer lo que consideren, pero que sea con gozo para poder dar. Porque, ok, si ellos deciden por su cuenta vender 2, 3 animalitos para que de eso manden la contribución a Jerusalén, pues es porque lo consideran y porque pueden hacerlo. Pero no están haciendo algo más allá de lo que pueden hacer. Una vez más, dice, así también lo estéis en cumplir. Una vez, verso 11 dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. Háganlo. Ya comenzaron a hacer, a planear, a decir y todo. Bueno, ahora háganlo. Confírmenlo con hechos. Para que estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Conforme a lo que tengan. Una vez más, Pablo aquí reitera que las cantidades de dinero con las que pudieran ellos contribuir en realidad no constituyen lo más importante, porque algunos pudieran sentirse, fíjate, y esto seguramente tú te has encontrado en una circunstancia similar, algunos pudieran encontrarse incluso sentirse avergonzados de aportar muy poco delante de quienes pudieran aportar mucho. Sin embargo, Pablo insiste en que lo más importante es que nadie se prive del privilegio de contribuir con esta causa. Y por ello Pablo les aconseja que cumplan con este propósito conforme a lo que tengan. No se preocupen, tengan mucho, tengan poco, conforme a lo que tengan, con lo que puedan aportar. De manera que al aconsejar que contribuyeran, les indica que lo hagan con lo que tengan, y esto implica que lo hicieran sin incurrir en cualquier tipo de irresponsabilidad respecto a las obligaciones que ellos tenían en sus hogares. No podemos dar por lo que no tenemos en un momento dado. Hace tiempo que cuando hemos tenido la oportunidad de recibir aquí en la casa de ustedes hermanos, familias que en ocasiones estábamos celebrando las fiestas del Eterno, tuvimos el honor de recibir a familias aquí en la casa, apretados y como sea, pero muy contentos todos. Pero antes, en la preparación, de repente mi esposa veía que estaba poco preocupada por lo que pudiéramos ofrecerles, dónde ponerlos, etcétera, ¿no? Y un día yo le dije, ¿sabes qué? No podemos dar lo que no tenemos.
vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos. Y lo que podamos dar, eso vamos a dar. Con un corazón sincero, sin querer aparentar lo que no somos y lo que no tenemos. Y créanme que eso a mi esposa le ayudó mucho, se tranquilizó, sobre todo ellas, porque siempre las esposas, la mujer como que es más, se preocupa más por el tema de la casa, la cocina, qué preparación, todo ese tema. Entonces ella, cuando entendió esto, y que yo también, porque de repente me presionaba un poco, pues bueno, estuvimos mucho más tranquilos. Y en ese sentido, pues los hermanos incluso también muy tranquilos entendieron lo que pudimos ofrecer y todo fue muy tranquilo, muy contentos, muy gozosos. Han sido tiempos hermosos que hemos pasado aquí en la casa de ustedes. Hablando de la celebración de las fiestas del Eterno. Así es de que no podemos dar lo que no tenemos. Y aquí Pablo les dice, no den lo que no tengan, conforme a lo que tengan. Dios va a considerar la actitud con la que damos, eso es lo más importante, pero conforme a nuestras posibilidades económicas. Y en ese tema, pues bueno, existe algo que se tiene que erradicar de las costumbres que se han adquirido en muchas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente se preocupan de más y quieren ofrecer lo que no tienen, y eso ya está mal, eso no está bien. Hay que cambiar esa actitud. Así es de que en este tema, pues existe algo que debemos considerar siempre, y tiene que ver con la realidad de las cosas, a fin de no caer en una actitud en la que aquellos ricos que echaban el arca lo que les sobraba, ¿no? Y es que resulta que si somos personas que gastan mucho, por ejemplo, en cosas que resultan ser lujos, y nos acabamos los recursos, es la otra cara de la moneda, ¿no? Y nos acabamos los recursos que pudieran haber sido ocupados en contribuir para los pobres, y al final pretendemos justificarnos en el hecho de que solo contribuimos con lo que podemos, o sea, nada más con lo que nos sobró. Pues en esta hipótesis no aplica este principio, por supuesto, que enseña Pablo, porque no estaríamos cumpliendo fielmente con el don de dar conforme a la gracia de Dios, sino solo estaremos dando por compromiso, por religiosidad o por cualquier otra causa. Pero no es así. Estamos hablando de personas conscientes, responsables, que han entendido el propósito de los recursos económicos, han entendido el propósito de las riquezas, y que tienen un propósito divino. Fíjense qué impresionante. Cuando tú entiendes el propósito correcto, entonces te entiendes que la oportunidad que tú tengas de tener un trabajo, que es una bendición de verdad, tener un trabajo, estar tranquilo, poder llevar lo que necesita a tu familia para su sustento, para servicios, etcétera. No saben qué bendición es esa, de verdad. Y en consecuencia, pues te organizas en el gasto, pero cuando no eres así, cuando desorganizas y eres muy dado a estar gastando el dinero en cosas superfluas, te la pasas diciendo, bueno, pues es que trabajo mucho y pues me lo merezco. Pues no, porque entonces tú no podrías decir, pensando de esa manera, que las riquezas que tienes o los recursos que tienes, pues es porque te los da Dios. ¿Realmente es así? Claro que sí, pero no los estás ocupando conforme a su voluntad, conforme al propósito divino. Cuando tú entiendes que las riquezas tienen un propósito divino, entonces comienzas a recatarte, comienzas a pensar mucho en qué vas a gastar los recursos.
y entonces te haces una persona mucho más responsable en el aspecto económico. Y si de esa manera enseñas a tus hijos, pues tus hijos van a aprender estos principios que son importantísimos para su futuro. Ellos van a comenzar a entender que lo que vayan a ganar en sus trabajos el día de mañana y lo que ganan hoy, si ya están trabajando tus hijos, tiene que ver con una bendición y como tal tiene un propósito divino, tienen propósitos divinos lo que ellos están adquiriendo como producto de su esfuerzo, de su trabajo. Y entonces también es muy fácil que de esa manera puedan ellos adquirir el don tan importante del que está hablando Pablo, el don de dar. ¿Por qué? Porque en automático, cuando entendiste el propósito divino de los recursos materiales, entonces automáticamente comienzas a entender que no es todo para ti. Tienes que comenzar a ver quién necesita. Sobre todo, primeramente, partiendo de la familia. Aquella ocasión en que Yeshua le reclamó a los fariseos, terrible por causa de lo que estaban haciendo, cita un caso que se estaba dando allá en Jerusalén, muy común, pero por causa de mandamientos y de haber entendido totalmente mal la esencia de los mandamientos, de las ofrendas, de los sacrificios. Cuando dice Yeshua, le dice, ustedes son capaces de decirle a un hijo que todo aquello con que pudiera ayudar a sus padres que están en necesidad, a sus papás, y que le pudiera decir, pues esto con lo que pudiera ayudarte es el Corban, va a ser para el Corban. Así es de que ya no te puedo ayudar, tengo que quedar bien con el templo, porque con Dios no estaban quedando bien. De eso estamos hablando, de esa gran responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Todos, incluso como papás, el don de dar es algo que se tiene que dar testimonio a los hijos para que ellos lo aprendan de forma viva. No solamente que se los platiques, cuando ellos están viendo que tú en lugar de dar te andas comprando carros últimos modelos, te andas endrogando con la agencia, andas haciendo cosas que no tendrían ningún sentido, ninguna coherencia con lo que tú quieres enseñar a tus hijos acerca del don de dar. No te va a resultar, tus hijos no lo van a recibir. Tus hijos tienen que ver con sus propios ojos que tú lo haces, que tú lo vives, que tú vives realmente eso. Es como si quisiéramos enseñar a nuestros hijos que tienen que orar, que tienen que tener el hábito de hablar con el Padre, pero nunca te ven orar a ti. Nunca te ven postrado de rodillas, nunca te ven derramando tu corazón. ¿Cómo lo van a aprender tus hijos? Porque si los platicas, esas son las cosas incoherentes que no debemos hacer. El don de dar lo tienen que ver y vivir tus hijos. Tienen que darse cuenta que les dejaste de comprar el Xbox y los juegos que les gustan tanto a los chavos hoy en día. ¿Por qué? Porque ese dinero lo usaste para poder ayudar a aquella familia que estaba en necesidad. Y son testigos de eso. Y de momento van a hacer su capricho, se van a enojar, son rabietas de momento, al rato lo van a entender, porque ya tienen un corazón educado en ese sentido. Y más tarde van a estar entendiendo lo que tú hiciste. Y eso se les va a quedar para toda la vida, lo van a recordar siempre, no importa que se casen, que se vayan, que ya el día de mañana ya tengan su familia, ellos van a quedarse con esos principios que los adquirieron en casa. Así es de que, y dice el verso 11, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, con esa condición, según lo que tú tienes, no según lo que no tiene.
Ya te diste cuenta. Dios no va a ver bien. No va a ver bien que tú estés siendo irresponsable por querer dar, cuando realmente no puedes dar todo eso que quieres dar. Pero sí va a ver bien el Señor cuando tú des muy gozoso de todo corazón lo que puedas dar. Lo que puedas dar. Sinceramente. Esto es de suma importancia porque cuando un creyente tiene la voluntad dispuesta para contribuir, debe permitírsele que lo haga. Eso es muy importante. Jamás, si tú estás a cargo de una congregación, nunca ten mucho cuidado con eso. Nunca impidas que alguien dé, no importa que sea poquito, lo que pueda dar, conforme a sus posibilidades. Y jamás estableciendo, aunque me voy a escuchar ridículo, créanme que existe, lo hemos visto. Jamás establezcan una cuota o una cantidad específica, determinada para poder contribuir. Hasta te ponen cantidades específicas, o sea, no puede ser menos. Y aquel que pudiera aportar menos ya no pudo, ¿por qué? Porque ahí te dice, pues, a partir de tal cantidad. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas se ha perdido el sentido real de lo que debería con el que deberían entenderse estos pasajes. Así de que, igual, si tú estás a cargo de una organización, de algún evento, de una fiesta, ya vienen las fiestas de otoño. Estamos ya a punto ya de iniciar las fiestas de otoño, estamos en el 2022 y estamos ya a punto de iniciar las fiestas de otoño, empezando con Yom Teruah. Y bueno, hay personas que organizan estos eventos. Tengan mucha responsabilidad. Les aconsejo que tengan mucho cuidado en este tema. ¿Por qué? Porque se maneja dinero. Se manejan dineros. Va a haber gente que no pueda contribuir. A lo mejor dices el estándar de platillo para poder asistir va a ser tanto. Bueno, pero pues hay unos que pueden aportar quizás más, algunos pueden aportar menos, algunos que no pueden aportar nada. Bueno, ¿qué está haciendo el ministerio que ha recibido las contribuciones de los hermanos, de los hermanos? Pues que aporte. Ese es el momento de aportar, de regresar la bendición. Pero no les digas, no vengas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la bendición de los hermanos que pudieron estar aportando a que el ministerio, pero el ministerio no suelta nada? Con tal de que asistan a aquellas familias. Hay que trabajar mucho en ese tema. Hay que tener muchísima más sensibilidad para poder entender esta situación. Así es de que Pablo está hablando de ese tema y está hablando de manera general. ¿Sí? Dice el verso 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Fíjense bien qué importante. Voy a leer nuevamente estos dos versículos. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad, aquí la palabra importantísima, la palabra igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de vosotros, para que haya igualdad. Uno de los principios económicos de una nación más importantes que deberían aplicarlas todas las naciones, ¿sí?, es precisamente acortar estos espacios
entre los ricos y los pobres. Hacer las políticas económicas, crear las políticas económicas que sean necesarias, viables, por supuesto, pero con todo el propósito de hacer más estrecha esta distancia entre los ricos y los pobres en una nación. Créanme que eso, a final de cuentas, digo, se ha visto, hay naciones que han aplicado este principio. Uno de ellos es Israel. Se ha preocupado mucho por los pobres. Y hay otras naciones que han hecho lo mismo y que han demostrado que es el prototipo ideal. Entonces aquí lo que estaba diciendo Pablo es esto, ¿sí? Hablando de la necesidad de los hermanos y la abundancia que hay en otros. En la revelación que Dios le dio a Pablo, entendió que en el corazón de Dios existe este anhelo, el anhelo de que el pueblo aprenda que lo que más importa, lo que más le agrada, ¿sí?, al Señor, es que entre su pueblo no haya diferencias marcadas entre la pobreza de unos y la riqueza de otros, sino que nazca en los corazones el entendimiento, ¿sí?, de que las riquezas de unos deben cumplir el propósito divino, y ese propósito divino se encuentre vinculado con los pobres del pueblo. De manera que las riquezas que unos reciben son para probarles en misericordia y justicia, no para que se las anden gastando en cosas superfluas, a sí mismo, de forma egoísta. Y después te platico cómo me fue. O sea, ¿eso de qué le sirve a la gente? ¿Dónde está la edificación espiritual en ese tema? Para poner en perspectiva este asunto, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo en las Escrituras que nos refleja con mucha claridad que lo que la gracia de Dios busca en los corazones de los hombres al hacerles actuar con justicia, haciéndoles entender que Dios no quiere que en algunos haya abundancia y en otros haya estrechez, sino que las cosas sean en común para el pueblo. Dice Hechos capítulo 4, verso 32. Está Pablo aquí, bueno, no Pablo, sino que aquí está escribiendo Lucas, ¿sí?, en Hechos capítulo 4, verso 32. Vamos a ver de lo que Pablo acaba de exponer. Este tema de la igualdad que busca el Señor entre los hermanos. Dice, a partir del verso 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno deseaba ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todos las cosas en común. ¿Qué significa esto? Todas las cosas en común, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que tenían si algunos tenían una o dos casas, bueno, decía, no son mías nada más, también pueden ocuparlas ustedes, pueden ustedes servirse de esto. Verso 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Bajo el contexto de lo que hemos estado analizando en este capítulo, de la gracia de Dios, podemos entender mucho mejor esta expresión de Lucas, como el escritor del libro de los Hechos, al decir que abundante gracia era sobre todos ellos. Es decir, la abundante influencia sobrenatural era sobre todos aquellos que llegaron al punto de considerar que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Esto era producto de la abundante gracia en ellos. Y dice el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, fíjate.
alcanzaron el punto ideal, esta comunidad de creyentes. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Si estamos hablando en estos principios de Pablo, y ya entendimos de lo que nos está explicando Pablo, ¿tú crees que estaban vendiendo su casa y se estaban quedando en la calle? Claro que no. Era gente que tenía 2 heredades, 2 propiedades, varias tierras, no sé. Eran ricos y tenían la posibilidad. Estamos hablando de judíos que tenían, que muchos de ellos fueron gente de capacidad económica importante. No todos eran pobres. Por eso escribe Lucas en este sentido. Porque aquellos que tenían riquezas entendieron el propósito de la riqueza y el propósito divino de esta bendición que habían recibido de parte de Dios. Era para mirar a aquellos que estaban en necesidad. Así es que, y dice el verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad, no a cada uno de los apóstoles. No se repartía entre los líderes, no se lo quedaban. Las riquezas que traían eran repartidas sabiamente entre los necesitados. Dice el verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Tú entendiste esto? Tienes un terreno y lo vendes, porque ya entendiste que donde tú vives, cerca de donde tú vives, hay mucha gente pobre, muchos hermanos en la fe que están en gran necesidad. Entonces a ti te sobra y tienes aquel terreno abandonado, véndelo y entonces vas a apoyar a los hermanos. Fue lo que hizo este hombre. En las cartas del Nuevo Testamento vemos muchos pasajes en que Yeshua y los apóstoles siempre enseñaron como mayor bien, el mayor bien tutelado, ayudar a los pobres del pueblo. En derecho, los abogados usamos en ocasiones en la argumentación de hechos, usamos una expresión muy común, que así se le expone, como el bien jurídico tutelado por la ley. El bien jurídico tutelado por la ley. ¿Qué significa? Por ejemplo, en un fraude, el bien jurídico tutelado por la ley es el dinero de aquella persona a la que se le está engañando. La ley protege, el bien jurídico tutelado, protegido por la ley es esto, etcétera, y así. En ese caso, hablando de este tema, ¿cuál es el bien jurídico? Hablando de la ley, de la Torá, el bien jurídico tutelado por la Torá. ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado por la Torá? Bueno, si estamos hablando del don de dar, entonces lo que la Torá, lo que Pablo está exponiendo aquí, de acuerdo al principio de la Torá, tiene que ver precisamente con el suplir la necesidad de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Ese es el bien jurídico tutelado por la Torá. Dice Hechos 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Pablo se está despidiendo de los hermanos y dice: os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y dice el verso 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado.
Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, fíjate bien lo que está diciendo, estas manos me han servido. Está hablando de un trabajo físico. Verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Yeshua, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo vas a ayudar a los necesitados? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de forma clara de aquellos necesitados económicamente hablando. Y Pablo está hablando de forma muy clara que él incluso trabajando, ejerciendo un trabajo remunerado, con eso ayudaba a los pobres. No solamente se sostenía a él y a los suyos, sino que ayudaba a los pobres. Qué importante es entender entonces las palabras de Pablo, ¿verdad? En todo este contexto, acerca del don de dar. Pablo tenía este don y lo transmitía de forma clara porque lo vivía. Así es de que no hay para interpretar de forma alegórica nada absolutamente. Nada de que el pastorcito ande diciendo de que sí, con mi trabajo, con mis prédicas. No, señor. Póngase a trabajar y con lo que gane, sostenga a su familia y apoya a los necesitados. Por eso la gente está muy enojada. Está muy, de repente ya no quiere escuchar de la palabra, por tanto abuso. La gente común y corriente lo ve muy claro. ¿Cómo es que estas gentes, familias que son muy pobres, necesitadas, andan siguiendo a fulanito de tal que anda derrochando dinero por todos lados? Como que no hay coherencia en eso. Acabamos de ver el pasaje de Hechos, que era lo que hacían los apóstoles. El dinero que llegaba al ministerio lo repartían entre los pobres. Claro, por supuesto que ellos también tomaban de eso para lo necesario, pero para lo necesario. Pero el propósito más importante era que no hubiera pobres entre la comunidad. Pablo no codició nada de los de Mileto, que se estaba despidiendo aquí en la comunidad de Mileto, y al contrario les deja esto muy claro, muy puntual, de nadie de ustedes codicien oro, ni plata, ni vestido, sino por el contrario, son testigos de que me vieron trabajando. Verso 15, ya regresamos a 2 Corintios 8, verso 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. En este versículo Pablo citó el libro de Éxodo en relación a la provisión del maná, nada más y nada menos. Recordemos que el maná fue el único alimento que sostendría con vida al pueblo de Israel en el desierto. Y resulta muy interesante precisamente para colocar en el contexto correcto lo que implica el verdadero deseo de Dios respecto a su pueblo, tocante a las cosas que los creyentes recurren, ¿sí? O requieren en un momento sustentar como verdaderas necesidades, las cuales deben ser cubiertas de forma equitativa, conforme a la justicia de Dios. Dice Éxodo 16, a partir del verso 15, dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado, y aquí les da el mandamiento. Moisés dice, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Fíjate bien, dice, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho,
ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Esto fue exactamente lo que se sucedió en Hechos capítulo 4, que acabamos de leer, cuando todas las cosas eran en común para los hijos de Israel. De igual forma, en el desierto, todo el sustento era común para todos del pueblo de Israel. Y Pablo está hablando de ese concepto bíblico precisamente, que debe ser entendido en su contexto correcto para afirmar el don de dar a nuestro prójimo. Y dice, ahí mismo dice el verso 19 de Éxodo 16. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Aquí viene la advertencia, porque ya sabía el Señor lo que pasaba con el pueblo, la condición natural. No deje nada de ello para el mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió y se enojó contra ellos Moisés. ¿Por qué se enojó Moisés? Bueno, porque esa actitud reflejó incredulidad a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en un momento dado ellos dudaron de que Dios continuaría sustentándoles ahí en el desierto. Al día siguiente, ¿qué tal si mañana no hay? Ya no hay maná, ya no hay alimento. Vamos a recoger más. Y es una actitud muy natural del hombre en la carne cuando no tiene a Dios en su vida, cuando no tiene fe, cuando duda todo el tiempo de lo que va a pasar el día de mañana. Y no hay que confundir aquí, por supuesto que hay que aplicarnos, hay que hacer lo que nos toca, pero no a grado de desconfiar del Señor. Hay que tener esta balanza muy equilibrada. Porque hay gente que se confunde y dice, no hago nada, el Señor me va a sustentar, a ver cómo, y no haces nada. Y no es así, no es así. Dios está esperando que te esfuerces también. Por supuesto que es bueno que trabajemos, que nos esforcemos en nuestros trabajos y que seamos provisores también, ¿sí? Que nos hagamos del hábito del ahorro, es importante. Sin embargo, hay una línea que no debemos rebasar, porque ello implicaría pues falta de confianza en el Señor, de que Él proveerá. Nosotros debemos hacer lo propio, como lo hicieron los israelitas. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas? Ellos salían a recoger el maná, ejercían un trabajo, ese era el trabajo diario, durante 6 días, igual que hoy nosotros. Nosotros debemos hacer lo mismo, debemos salir a trabajar durante 6 días, esforzarnos, pero con la confianza de que el Señor seguirá sustentándonos, porque incluso el trabajo que hoy tienes, te lo está dando el Señor. Pues el trabajo secular que tú y yo podemos tener, inclusive proviene del Señor. Es una bendición, lo decía hace un momento. Y dice al final, verso 21 de Éxodo 16, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. Bueno, el apóstol Pablo citó este pasaje de la Torá para que pudiéramos ver que en todo lo que necesitamos, Dios provee a su pueblo. Y a pesar de que el propósito de la provisión sea que todos sean sustentados, siempre habrá algunos que, rebasados por su propia codicia, pues pretendan adquirir más, a pesar de que ellos pretendan trabajar más o pretexten decir, no, pues es que trabajo más. Pues recoger el maná implicaba trabajar más también en un momento dado. Y aún así, si tenías de más, cedía, se corrompía, se agusanaba. Verso 16. Pero gracias a Dios, que regresamos, a 2 Corintios 8, verso 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. El propósito de Pablo aquí fue recomendar a Tito como una persona digna de la confianza de los corintios para recibir sus dineros. Dice el verso 18,
y enviamos juntamente con él al hermano, no dice el nombre, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Recordemos que en varias ocasiones Pablo se refirió en su disertación a los que se encontraban con él, y aunque en ocasiones es claro poder identificar a quién se refería, en otras ocasiones no es posible identificar a quién se refería, como en este caso que se refiere al hermano que acompañaba a Tito, y por la forma que lo describe, pues se entiende que este hermano era conocido por todas las iglesias, de manera que sin especular, pues en realidad no se sabe quién es este hermano al que se refirió Pablo. Dice el verso 20, continuamos, dice, evitando que nadie nos censure, fíjate bien, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Ellos tenían una gran responsabilidad y Pablo, consciente de esto, es muy puntual en esto que dice, evitamos que nos censuren, ¿sí? Por causa de la ofrenda, por causa de los dineros. Sabía Pablo desde entonces, como siempre, que el tema de los dineros es un tema súper complicado, muy delicado, en donde se debe hablar con toda claridad y con toda tranquilidad también. La tranquilidad te la va a dar pues el hecho de que está siendo claro, que está siendo nítido en el tema de las finanzas, que no tienes nada que ocultar en lo absoluto. Por eso es muy importante que tú que compartes el Evangelio tengas muy puntual y seas muy cuidadoso de que cada vez que toques el tema del dinero siempre lo conectes con la Escritura en su contexto correcto. No trates de alegorizar, de hacer tu propia interpretación de determinados pasajes. Eso no vale, no se vale, y en el peor de los casos te va a causar una vergüenza el día de mañana porque la gente va a estar hablando de ti con justa razón. El Señor dijo claramente que van a ser bienaventurados cuando sean vituperados por causa de mi nombre. Cuando hablando de ustedes, digan mentiras. Pero esa es la condición, que digan mentiras. Pero si resulta que has hecho mal uso de los recursos económicos como siervo, pues cuando hablen de ti, lo van a hacer con la verdad. Así es de que no vas a ser bienaventurado porque no aplica en este caso. Y entonces te decía una vez más, lo que te da tranquilidad y libertad de hablar del dinero, hablando de los temas, de los pasajes bíblicos, es que te apegues al contexto correcto. Una vez más, verso 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Qué importante es esto. No te justifica de que, no, pues yo, el Señor y yo, no. Si se trata de dinero, que los hombres se den cuenta y sean testigos de lo que estás haciendo con el dinero. Eres un siervo, trabajas para ellos, Dios te puso para trabajar por sus ovejas. No es al revés. No te conduzcas de una manera pues equivocada, al contrario. No, eres siervo, eres un esclavo del Señor para el servicio de sus ovejas. Desempeña un buen servicio, desempeña bien el cargo, sé responsable y cuentas claras. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y bueno, aquí Pablo está siendo muy cuidadoso. Verso 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado.
ya está hablando del hermano que acompañaba a Tito, del cual no dice nombre, pero dice cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Así es de que Pablo está catando, está diciendo, lo hemos probado y pueden confiar en él. Lo estamos enviando junto con Tito, así es de que no hay ningún problema. Pueden confiar su dinero en este hombre. Así literalmente les está diciendo. Al tratarse de contribuciones importantes en su cantidad de dinero, pues Pablo debió ser muy diligente en el manejo de estos recursos, en virtud de que el propósito era cubrir necesidades de los hermanos pobres que se encontraban pues, padeciendo necesidad en Jerusalén. En el tema de los dineros de los hermanos, siempre debemos ser muy responsables y mantener nuestra integridad intacta. Eso es fundamental, mantener nuestra integridad intacta a fin de evitar chismes o en su caso malos entendidos, sino por el contrario, obrar de tal manera que seamos dignos de contar con la confianza de los hermanos, transparentes. En algún momento, cuando yo comencé a entender el tema del diezmo, las ofrendas, y lo empecé a compartir con ustedes, siempre fui muy claro. Y en un momento dado a mí lo que me preocupaba era que se entendiera mal. Y por esa razón, siempre que tengo oportunidad y siempre que los pasajes de la Escritura pues lo permiten, hablamos de este tema, ¿no? Hablando del ministerio, y no porque yo hable de otros ministerios y de este servicio no, de este ministerio no, al contrario, hemos sido claros, hemos expuesto con ustedes que este tema de este capítulo 8 no tiene nada que ver con el apoyo a los ministerios, no, sino a los hermanos, ¿sí? El don de dar, pero a los hermanos, no a los ministerios. Y cuando se trata de hablar del ministerio de este servidor de ustedes, también hemos sido muy claros, ¿sí? que nos complace mucho y nos gozamos mucho de aquellos hermanos que aunque son pocos, contribuyen sabiendo que de alguna manera en ese servicio se llevan a cabo gastos para mantener los servicios gratuitos para todos, muchos otros que consideren que puede ser de bendición, descargar audios de SoundCloud, entrar a las páginas de internet donde están dispuestos el material que estamos compartiendo con ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a final de cuentas, no es mucho, así como cantidades exorbitantes que se gasten en eso, no, solo lo necesario. Y por esa razón, solo lo necesario es que recibimos de parte de los hermanos de gratitud. Así es de que es importante ser claros en ese tema y no por eso voy a decir, no, yo no recibo nada. Y eso sería una mentira. Sería una mentira totalmente desagradable para que aquellos que están manifestando su gratitud para con este servidor, para con este ministerio. ¿Por qué? Porque lo que ustedes aportan ha sido de bendición y será de bendición para muchas otras personas que no pueden hacerlo. Y lo entendemos perfecto. ¿Y saben qué? Gloria a Dios por eso. Porque la gratitud de ustedes está siendo de bendición para muchos otros. Así es de que bueno, continuamos, dice el verso 23, ya para concluir, dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria del Mesías. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor, la prueba constante y sonante de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. La petición de Pablo fue en el sentido de que los corintios se manifestaran en abundancia de generosidad en esta obra de dar, a fin de que la gracia de Dios obrara en sus propios beneficios, porque a fin de cuentas Pablo por anticipado les manifestó que se gloriaba en la generosidad de los corintios.
Si tú tienes la oportunidad entonces de apoyar a los hermanos, a un hermano en necesidad, que sepas que tiene necesidad, que está pasando por alguna necesidad y pues tienes la oportunidad de apoyarlo, de ayudarle, hazlo. Hazlo. Si el Señor te ha bendecido y tienes alguna oportunidad, quizás no sea mucho, pero con lo que se pueda, con lo que puedas hacerlo, créeme. El Señor va a ver tu corazón. Lo que nosotros no podemos ver, Él sí lo va a ver. Él va a ver el corazón que tú tienes para desprenderte de algo que Dios te dio. Porque para eso te lo dio. Dios prueba a los ricos. Los prueba para que manifiesten su testimonio de lo que predican, de lo que realmente han recibido del Señor. Así es de que seamos portadores de bendición para otros. Y en su momento, siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo, de apoyar a los hermanos, hagámoslo de una forma o de otra con lo que tengamos, Y el Señor se complacerá y muchos serán bendecidos. Amén. Señor, gracias te damos, Padre eterno, porque tu instrucción es perfecta, Señor, y porque en cada área de nuestra vida tú traes luz y entendimiento, Señor. Gracias por instruirnos, Padre, en cada aspecto, Señor. Gracias por estas palabras de Pablo, Señor, porque de gracia recibimos y también damos de gracia. Te bendecimos, Señor, por esa gracia, esa influencia divina que has puesto en cada uno de nosotros, mi Dios. Que sea glorificado tu nombre en todo tiempo, Señor. Gracias te damos porque tu sustento no falta, Señor, en cada hogar, porque estás en cada hogar, ahí al pendiente de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón el dar también, así como recibimos también de tu palabra, Señor. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.